Hola, me estoy colocando la estelada. Algunos catalanes llevamos la estelada y otros hacen el indio. Buenas noches, con 10 minutos de retraso. Las excusas de todo el equipo que hace este trabajo. Hemos llegado un poquito tarde porque hoy estrenamos y cuando estrenamos pues algunas cosas se retrasan y hoy nos hemos retrasado 10 minutos. Lo que no se va a retrasar será el estreno de un nuevo periódico por internet. Faltan apenas 48 horas, yo creo que menos de 48 horas, para que aparezca. Se llama ya Actual, se encontrará en www.actual.com y aquí tenemos a una sufrida víctima ya de actual.com, sufrida trabajadora de... ¿A qué hora has llegado, Tamara? ¿Dónde está tu micro? Lo tengo yo en el bolsillo. Un momento, por favor. ¿A qué hora has llegado, Tamara? A las 8:30 de la mañana. Y son las 7:10 de la tarde. ¿Y hasta qué hora vas a estar aquí? Pues bastante tarde voy a acabar. Estos son las personas... Mira, te dejo el micro. Estas son las personas que están haciendo ya Actual, que aparece el día 1 de octubre. ¿A qué hora? Bueno, a las 12 de la noche de mañana. A las 12 de la noche de mañana, www.actual.com. Le enseño unas imágenes de la redacción de Actual, de la gente que está trabajando, que ha estado trabajando todo el día, como Tamara, desde las 8:30 de la mañana. A ver qué le parecen. Gracias. Cuando tú digas... Tu pregunta. Pues esos... ¿Nos vemos ya? Esos son los compañeros que están trabajando, llevan ya un mes y pico, algunos de ellos los va a conocer usted esta noche, pues ahora mismo empezamos esta noche un nuevo formato desde la sede de Actuir. Vamos a estar 2, 3, 4 veces al mes, habitualmente los jueves, aunque hoy no es jueves, pero nos hemos adelantado, y vamos a estar a las 7 de la tarde, como siempre hemos hecho estos encuentros. Y nos acompaña esta noche para estrenarlo, o esta tarde, en primer lugar, don Javier Lozano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta casa. Bueno, tendrá usted que dar la bienvenida porque esta ya es su casa y no la mía. Esto es Actual. ¿Usted cómo lo llama? Actual, pero vamos, puede ser actual como queramos. Actual me gusta más. Cuando usted lo busque por internet, recuerde, Actual con dos L's. Javier es el jefe de redacción de Actual. Ha sido jefe de redacción de Libertad Digital y es la persona que está aquí y que yo conozco que más sabe de información religiosa. Primera demostración, el sínodo. ¿Cuánta gente hay asustada por el sínodo? Y sobre todo, ¿cuánto periodista creyente y no creyente está preocupado con la información que tendrá que dar sobre el sínodo? ¿Qué va a pasar con el sínodo? ¿Se podrán lanzar a no sé dónde los casados y los que no están casados podrán hacer no sé qué? Y... Cuénteme. Bueno, yo soy uno de esos periodistas preocupados por esto. Hombre, un sector de la Iglesia realmente va a intentar que esto sea así. Además se ha manifestado públicamente este sínodo, que es ordinario, es muy extraordinario precisamente porque está teniendo una importancia que nunca había tenido. Realmente hay dos bandos diferenciados, esto no lo digo yo, ya lo hablan los propios cardenales, los propios obispos, los hay los que dicen que hay que defender la doctrina milenaria de la Iglesia, lo que es la familia, el concepto de familia que se conoce, y los hay que quieren adaptar la Iglesia y lo que habla sobre la familia, sobre la sexualidad, al mundo de hoy. Que este mundo de hoy, bajo mi punto de vista, pues también sería el relativismo, la ideología de género. Y esto precisamente viene de unos obispos, precisamente de países en los que la fe está casi muerta. Entonces están los alemanes, con nuestro querido cardenal Kasper, que pues está manifestándose día sí día también sobre este asunto, y por otro lado pues aparecen África, el continente que dice que defenderá la familia, los estadounidenses. Entonces
Entonces, bueno, el sínodo se presenta muy interesante, el Papa escuchará a todos y luego, como es un órgano consultivo, pues tomará la decisión que considere oportuna, pero no tocará la doctrina, aunque muchos quieran, bueno, algunos quieran hacerlo. Desde Actual vais a cubrir el sínodo, vais a contar lo que pase y os vais a mojar todo lo que haga falta, ¿o no? Yo te Casi que no. diría que vamos a ser el medio que mejor trate el tema del sínodo. Ganas le vamos a poner, interés le vamos a poner, y noticias, análisis, entrevistas. Ya puedo avanzar a todos nuestros futuros lectores, que seguro que son muchos, que va a haber un tratamiento muy bueno del sínodo de la familia. Estoy seguro, Javier, muchas gracias. Bienvenido a Hazte Oír. Rosana Rivera lleva mucho tiempo con nosotros, viene de dirigir la sección de sociedad de Europa Press, ¿no? Y se incorporó a Hazte Oír hace ya 2 años, o 3, o 4. No, 2. 2 años, y ahora está en Actual, peleando con... ¿Nos enseñas eso que tienes en la mano? Cuéntanos, ¿qué es esto? Esta es un boceto de la primera publicidad que saldrá en la prensa nacional de nuestro periódico Actual o Actual. Lo podremos ver en los próximos días en periódicos como La Razón o ABC. Es un boceto, todavía faltan compañeros a incorporar en la fotografía y aquí ya nos deja claramente los objetivos de nuestro periódico: informar, reflexionar, actuar. Este periódico está pensado no solo para informar a la sociedad, sino para hacer pensar. Vamos a analizar las informaciones, no solo vamos a contar la realidad de lo que pasa, sino que se va a reflexionar acerca de ello para dar un punto de vista que vaya enfocando a la sociedad en valores como los que nos mueven: vida, familia y libertades. Y actuar, porque no podía ser de otra manera, siendo un periódico de Hazte Oír, que actuó, que su nombre ya nos lleva a esta acción de actuar, no nos lleve y nos motive a actuar. Por eso estará muy relacionado con las alertas de Hazte Oír y nos moverá a la acción para cambiar el mundo en los temas que nos interesan. www.actual.com, actual con 2 L's. Mañana de madrugada el primer número. Yo no soy economista y la verdad no, pero sí hay 2 motivos por los cuales le estoy muy agradecido a la persona que me gustaría presentarle ahora. Uno es por el Foro de Ermua, que creo que fue una referencia del movimiento cívico español muy importante, fundamental en nuestro país. Y a partir de ahí, en todas las manifestaciones que han valido la pena en España desde entonces, ha sonado el himno nacional. Don Miquel Buesa, muchas gracias por eso y muchas gracias por venir. Pues gracias por haberme invitado. En realidad tengo que puntualizar que antes de sonar en esa manifestación de Madrid, sonó en otra en Pamplona y otra en Bilbao. O sea que había que empezar por los sitios adecuados. Después de más de 25 años sin que el himno nacional sonara en Pamplona, pues allí los del Foro Ermua lo hicimos. Efectivamente. Y hoy tenemos al pachorro conservador, a la pachorra conservadora, el título de su libro, de su último libro. Sí. ¿La pachorra o el pachorro? No, la pachorra conservadora. No hay que personalizar. ¿Qué es la Los actores de la pachorra conservadora son varios, están dirigidos naturalmente por el presidente del gobierno, pero en fin, mi libro no trata del presidente del gobierno, trata de los asuntos económicos y políticos que han tenido lugar, los que a mí me han parecido más relevantes en esta última legislatura. Sí. Es el libro, Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír, también está con nosotros. Es el libro que nosotros hubiéramos querido hacer, ya que hicimos Proyecto Zapatero, ¿verdad? No hemos llegado a hacer Proyecto Rajoy. Seguro que Miquel lo ha hecho estupendamente bien, mucho mejor que nosotros. Efectivamente, igual que hicimos Proyecto Zapatero, pensamos en hacer un libro, Proyecto Rajoy, pero precisamente yo creo que por esa pachorra pues no encontramos un proyecto muy bien definido, sino más bien el dejar hacer, el mantener todo lo malo que hizo el señor Rodríguez Zapatero, a veces por convicción, normalmente por miedo a perder votos o por miedo a meterse en berenjenales,
y quizás también por pachorra, o sea que, que es así de triste. Y bueno, y efectivamente España es de los pocos países donde el centro derecha pues se ha difuminado hasta el punto de confundirse con la izquierda, y bueno, yo creo que eso no es bueno para la democracia. De eso me imagino que también se hablará un poquito en Actual. Seguro que sí, y hablará desde Actual Alfonso Vasallo, su director. Buenas tardes, Alfonso. Alfonso viene del mundo de Intereconomía, es especialista en terrorismo, en historia, en cine, es autor de varios libros, entre ellos dos. Es que es muy raro lo tuyo, porque además haces libros con títulos. Bueno, el de La Pachorra no está mal como título, pero es que los tuyos son Pijama para dos y Manzana para dos, de los que te estás aburriendo de tantos libros que vendes. ¿Cómo se pueden vender tantos libros en tan poco tiempo? Pijama ha vendido mucho, lleva ya 8 años. No es la película de Rock Hudson, había una película de Rock Hudson que era Pijama para dos, por cierto, la ves ahora y es aburridísima. O sea, sí, pero ese principio es fantástico, ¿no? Y Doris Day. Pijama para dos es un libro sobre el matrimonio que yo lo escribí con mi mujer. Es una defensa del matrimonio de toda la vida, con un estilo divertido, muy a pie de calle. Y Manzana para dos, que ha salido este año, es la continuación, y se llama Manzana para dos porque es un libro sobre el matrimonio escrito nada más y nada menos que por la serpiente del Edén, o sea, por eso se llama Manzana para dos. Y entonces cuenta las trampas del diablo al matrimonio, un poco siguiendo la estela de C.S. Lewis con Cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Entonces estos son estos dos libros. Pero vamos, a mí lo que me gustaría no es vender Pijama y Manzana, sino vender actual por toda España e Hispanoamérica. Pues empieza, por favor, no te cortes nada. A ver, hasta ahora se han publicado artículos, por ejemplo, artículos tuyos en la red con el logotipo de Actual, en un blog de Medium. Y por cierto, ahí tú has escrito artículos donde relacionas, por ejemplo, la defensa de la vida con la democracia. Sí, vamos a ver, un poco la tesis del artículo, que es muy obvia por otra parte, pero al hablar del aborto nos hemos quedado en los argumentos éticos, morales, por supuesto, argumentos jurídicos, argumentos económicos, pero hay un argumento, por así decirlo, democrático, ¿no? Y es que el aborto es el mayor crimen de Estado que existe. Es una cosa que en lo que no hemos reparado, pero es así, o en lo que no reparamos. Entonces, un poco la tesis es que no tiene sentido hablar de Estado de Derecho y hablar de democracia mientras esos Estados legitimen la muerte de inocentes en el vientre materno. Porque lo tremendo no solo es que se produzcan abortos, sino que el Estado con leyes lo legitime. O sea, hay legisladores, hay jueces, por lo tanto, esos jueces técnicamente serían prevaricadores, vamos. Es así, ¿no? O sea, porque están aplicando leyes injustas a sabiendas, ¿no? Está claro que la muerte del feto es un asesinato, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esa es un poco la tesis. Y luego también la idea de que la vida democrática de muchos países de Occidente, empezando por Estados Unidos, que este verano hemos tenido el escándalo de los vídeos de Planet Parenthood, ¿no? Con los fetos troceados, yo creo que es un escándalo. Yo creo que es el escándalo número 1 del siglo XXI, ¿no? El mayor escándalo en lo que llevamos de siglo, ¿no? Y sin embargo estamos todos tan tranquilos, ¿no? No me lo explico, ¿no? Bueno, pues toda la democracia, toda la política es una farsa mientras siga habiendo aborto. Es así de fuerte, así de bestia, ya lo siento, ¿no? Habrá que hacer algo. Sé que es muy difícil hacerlo, es muy complicado, es muy lento, es muy largo. Hay organizaciones como, por supuesto, Haz que Oír, Derecho a Vivir, y otras muchas que llevan años luchando por la vida, que es una batalla fundamental, pero yo creo que es un servicio no solo ético y moral, sino también, por así decirlo, político, de convivencia. O sea, es que no tiene sentido que toda la política se fundamente en la muerte de inocentes, ¿no? O sea, a veces nos regamos las vestiduras de las decapitaciones de Lis en Siria, ¿no? Los degollamientos, esas escenas tan brutales de gente quemada dentro de cárceles, que nos horrorizan, que parece que nos retrotraen a la época de la antigüedad, a los imperios bárbaros, a los asirios, etcétera, etcétera, que despedazaban a sus víctimas, unas cosas que ahora, desde nuestro punto de vista de civilización, decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que la humanidad llegue a eso? Bueno, pues en Occidente está llegando con el aborto. Pero es que además
La regulación... muchas gracias. Pero es que además la regulación del aborto en España plantea el aborto como algo bueno, como un derecho. Y por lo tanto la mujer que aborta no es que esté acabando con la vida de un ser humano inocente, además acabando de una forma cruel y violenta, y eso es el aborto, sino que está ejerciendo un derecho. Y por lo tanto la mujer que se plantea no abortar y seguir adelante con su embarazo es su problema, ya pasa a ser una cuestión puramente privada porque ha renunciado a ejercer un derecho que sería el derecho a abortar. Esa legislación hay que recordar que fue aprobada en el año 2009, entró en vigor en el año 2010 y el Partido Popular ya con casi 4 años en el gobierno, con un compromiso electoral de derogar esa legislación, la ha mantenido. Y por lo tanto ahora tenemos una legislación pues probablemente de las más restrictivas con el derecho a la vida, las que menos protegen el derecho a la vida de todo el occidente, y tenemos 2 responsables. El primero se llama Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, y hay un segundo responsable que es Mariano Rajoy, que es quien, teniendo una mayoría absoluta y además el compromiso de derogar esa ley, la ha mantenido, ¿no? Y pues efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con esa tesis de Alfonso. Si, con las leyes actuales sobre el aborto, el Estado de Derecho tiene una base poco sólida. Ya lamento que nuevamente tengamos estos problemas de micro, pero por favor intervenid, no esperáis a que intervenid cuando os apetezca. Hace unas horas se ha producido una manifestación, dice el periódico Público, llevado por un entusiasmo indescriptible, que han participado 100 personas y se han manifestado para pedir que se aborte más, en definitiva, para que nuevamente las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. ¿Ustedes piensan que van a tener muchos lectores con este planteamiento tan contrario al aborto y tan políticamente incorrecto y tan contrario a lo que tanto el gobierno como la oposición, como las posibles alternativas al gobierno plantean? ¿Ustedes creen que se van a comer alguna rosca con sea el gobierno que sea que venga, que va a ser tan abortista como el actual, que no da subvenciones? ¿Ustedes de qué van a venir, señor Vasallo? ¿De qué va a venir este periódico? Porque no se va a anunciar ningún ministerio con este planteamiento. Bueno, preferimos que no se anuncie ningún ministerio, porque si se anunciaran los ministerios seríamos dependientes de los ministerios, de los subsidios públicos, y eso te quita libertad, ¿no? Lo bueno de Actual es que es un periódico que va a ser solo de sus lectores. Sus lectores son los que lo van a apoyar, o sea, y sus oyentes y sus espectadores, ¿no? Porque va a haber mucho vídeo, va a haber mucha imagen, va a haber muchas tertulias como esta, etcétera, ¿no? Bueno, efectivamente, nuestro papel es complicado, pero es que a nosotros nos encantan los retos, ¿verdad? ¿A que nos encantan los retos? Bueno, Hazte Oír, yo creo que es un puro desafío al reto, ¿no? Ya, pues se lo estoy diciendo, Bueno, lo vamos a sacar de los donantes y suscriptores, ¿no? Que los que realmente van a apoyar el periódico. El periódico sí, claro, totalmente. Totalmente, es en Internet, como todos los periódicos digitales, pero con la posibilidad de suscripción y la posibilidad de donación al periódico, ¿no? Todos los días habrá un brief, que es un newsletter, ¿no? Que lo va a editar un periodista veterano, un gran escritor, que es Víctor Gago. Lo va a editar a diario, en donde va a haber un resumen de lo más importante del periódico y de otros periódicos y de otras informaciones. La idea es generar una comunidad de lectores, una comunidad de internautas, una comunidad de ciudadanos activos, no hay que olvidarlo, que es una de las claves de este periódico y de Hazte Oír. Y en este brief, que aparecerá por la mañana, justo como los viejos periódicos, con el desayuno, con el croissant, la mantequilla y el café con leche, y ahí es donde va a haber la posibilidad de suscribirse y de donar, ¿no? al periódico, de dar dinero al periódico, ¿no? O sea que al final van a ser los lectores, los suscriptores de Actual, los que lo van a apoyar, ¿no? Claro, eso, ya digo, nos da una independencia increíble frente a los poderes políticos, frente a las subvenciones, frente a los ayuntamientos, frente a la publicidad en general, ¿no? Ya se sabe que la publicidad, de alguna manera, te quita independencia, ¿no?
Y entonces ahora pensaremos que está abocado al fracaso, pero la realidad es que contamos con una base social de inicio importante, ¿no? Gracias a la plataforma HazteOír y a la plataforma Citizen Go, iniciaremos nuestra andadura con unas 200.000 personas que van a recibir este boletín. Esa idea pues, es lo que nos da que pensar que a la larga va a ser viable económicamente en poco tiempo. Periódicos nacen muchos, el periodismo está a día de hoy como está. El periodismo online, lógicamente, visto el fracaso del papel, está en la situación en la que está, pero nuestra baza es que Citizen Go tiene más de 2,5 millones de ciudadanos activos. Hemos hecho un cálculo y de habla hispana pensamos que hay entre 700 y 800.000. HazteOír a día de hoy tiene 500 y pico mil ciudadanos activos y de todas estas personas, tú, necesitamos que lo leáis, que os enganchéis y que os suscribáis y que ayudéis a la supervivencia de este periódico. Vamos a pasar de... Sí, Javier, disculpa. Yo también voy a colaborar con esto como jefe de redacción, porque además de la gran comunidad que tenemos, vamos a tener un gran contenido, porque nos apoyan porque sí, no solo porque sí, sino porque además vamos a ofrecer algo que otros no van a ofrecer. Parece muy fácil decirlo, pero es así, sobre todo porque vamos a hablar de cosas de las que casi nadie habla. Entonces ahí va a estar nuestra distinción también. La verdad no es fácil, pero alguien tiene que luchar. Nosotros somos un periódico que queremos ser comprometido, queremos ser valiente, y por eso mismo vamos a ser muy diferentes al resto en ese sentido, ofreciendo informaciones, reportajes, enfoques, incluso noticias que en otros medios no saldrán y que en nuestro periódico tendrán eco. Y yo creo que eso también es un punto bastante importante. No hacemos más que obedecer. Hace un año, yo creo, ¿no? En la última asamblea de socios de HazteOír, los socios pidieron un periódico. Fue, en realidad, me parece que en junio, o sea, hace bastante menos de un año. Muy poco, sí. Pero es verdad que ya lo habíamos hablado en alguna otra reunión y bueno, finalmente nos hemos atrevido, nos hemos lanzado y un poco confiando en esa comunidad de gente que nos apoya, gente que comparte la misión de HazteOír, de cambiar las cosas. El diario actual en realidad es un instrumento para cambiar las cosas. ¿Y cómo se cambian? Pues transmitiendo información, transmitiendo reflexiones, buenas ideas, argumentos que de alguna forma puedan servir para que los ciudadanos tengamos herramientas para enfrentarnos a esa batalla cultural, ¿no? De la que hablan los norteamericanos, el Culture War. Y efectivamente pues ahí hay una batalla donde hay algunos que quieren imponer sus propias ideas, que son el relativismo, que es la ideología de género, que es el laicismo, que es excluir a los creyentes de la vida pública, y nosotros queremos dar esa batalla en el mundo de las ideas, con nuestra pluma, con nuestros vídeos, con nuestra imagen, con nuestras ideas. Y bueno, nosotros creemos que en ese sentido actual encaja perfectamente en la misión de HazteOír, ¿no? Por eso lanzamos una campaña de captación de fondos entre los donantes de HazteOír y los socios, y bueno, pues gracias a Dios ha habido un buen número de socios que han hecho ese donativo para financiar ese lanzamiento del diario, con la esperanza de que a partir de diciembre, enero, febrero, pues sean los propios lectores de Actual los que permitan que siga funcionando Actual y que cada vez pues sea un diario que siga influyendo y cada vez influya más, y que el contenido, nosotros desde luego estamos seguros de que va a ser desde el primer día un contenido de primerísima calidad, con exclusivas, con informaciones que no se van a encontrar en otros sitios, y un diario en definitiva que ayude a cambiar las cosas para bien, ¿no? Que defienda la vida, que defienda la familia y que defienda la libertad. Un diario, sí. Yo quería puntualizar una cosa más, y es que hay hueco en el mercado económico, pero sobre todo ideológico, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, prácticamente ahora no hay ningún medio en España que de una manera sistemática y sin complejos toque estos temas, que son los temas, o como nosotros decimos en la jerga tecnológica, los topics, ¿no? Que serían familia, vida, solidaridad, libertad religiosa, o sea, el tema del laicismo, democracia, que sería calidad de la democracia, ¿no? El Estado de Derecho, unidad de España, etcétera. Prácticamente no hay ningún medio digital, diario, ¿no? Con lo cual, digamos que hay condiciones más que de sobra para cubrir un hueco
y para llegar a un tipo de lectores a los que nadie les está haciendo caso. O sea, nosotros vamos a hacer caso a esos lectores, a esa parte de la sociedad que se siente a veces un poco ninguneada, olvidada o despreciada, ¿no? Y luego también es muy importante señalar el momento histórico. Estamos en un momento en el que, en vísperas de unas elecciones importantísimas para España, con un peligro de que llegue una especie de frente popular, entre comillas, después de lo que hemos visto ahora en las catalanas, un momento de crisis económica, política, moral, democrática, etcétera, etcétera, y yo creo que otra vez se dan las condiciones para un medio como este, o sea, un medio que nace con una enorme ilusión, con mucho trabajo, pero con ganas sobre todo de conectar con ese público que, vuelvo a decir, está un poco como despreciado, como olvidado y no encuentra una voz, ¿no? O sea, entonces no vamos a hacer eslóganes fáciles radiofónicos, pero la voz de los sin voz, ¿no? Pues eso es a lo que aspira a ser, entre otras cosas, actual. Vamos a hablar un poquito más de ese momento histórico del que mencionaba Alfonso. Miquel ha escrito, creo que mi micrófono funciona, gracias. Miquel ha escrito, creo que la cita es literal, los instrumentos legales para hacer frente al independentismo son ineficaces, lo que nos conduce a pensar en el fracaso del Estado, Miquel. Bueno, yo es lo que pienso. O sea, yo creo, vamos a ver, el 9 de noviembre de 2014, Cataluña se constituyó como una entidad política independiente, en la que evidentemente el Estado no funcionaba. La desobediencia a las órdenes del Tribunal Constitucional. Bueno, el gobierno pretendió abordar ese problema presentando una querella contra Artur Mas, que hoy, precisamente hoy, se ha materializado en la imputación del presidente de Cataluña, la vicepresidenta y la consejera de Interior, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bueno, ya veremos qué recorrido tiene esto, pero lo que está claro es que mediante la utilización de estos procedimientos no se aborda el problema de una eventual declaración de independencia. Yo me declaro independiente, pues yo te pongo un pleito en el Tribunal Constitucional, y yo te digo, bueno, pues que el Tribunal Constitucional haga lo que le da gana porque yo soy independiente y no dependo del Tribunal Constitucional. Esto realmente no ha funcionado. La Constitución establece otros procedimientos para abordar este asunto, y digamos, los hay más suaves y más extremos en el sentido de la utilización del poder del Estado. El más extremo es el que establece el artículo 116, que regula los estados de excepción, de alarma, excepción y sitio. La ley orgánica que desarrolla este artículo establece justamente la figura del estado de sitio para este tipo de situaciones, específicamente para este tipo de situaciones. Bueno, yo no digo que haya que declarar el estado de sitio en Cataluña, lo que digo es que al menos el presidente del gobierno debería decir que está dispuesto a utilizar toda la fuerza del Estado para evitar que Cataluña, digamos, se encamine por la vía de los hechos hacia la secesión. Ayer tuvo la oportunidad, salió, bueno, no sé si hay mucha gente que se ha percatado de que por primera vez en la historia de nuestra democracia el presidente del gobierno hace una declaración institucional después de unas elecciones autonómicas. Por tanto, si hace una declaración excepcional es porque la situación es excepcional. Sin embargo, su discurso no se refería a esa situación excepcional y a los medios que hay que utilizar para abordarla. Y esto es lo que me hace pensar que la voluntad política del Estado es débil, es demasiado débil. Como además ha habido múltiples casos de secesión en estos, digamos, 40 o 50 últimos años en distintas partes del mundo, bueno, pues sabemos que
sabemos básicamente dos cosas. Primero, que las secesiones pacíficas son la excepción. Segunda, que la norma es la guerra. Y tercera, que las guerras se pueden ganar o perder. Y que desde luego se pierden dependiendo de cuál sea entre otros elementos, cuál sea la voluntad política de desarrollarla, de llevarla a cabo. Bueno, pues yo, teniendo en cuenta esto, soy escéptico sobre la unidad de España. ¿Escéptico? Bueno, soy escéptico. O sea, yo digo que Cataluña ya es una entidad política independiente, no es un Estado, pero va camino de serlo. Y lo que digo es que el Estado español no está desarrollando los instrumentos y los instrumentos políticos fundamentalmente que se requerirían para frenar ese proceso. El Estado incluyendo no solo el gobierno, sino, bueno, hoy Pedro Sánchez ha dicho que, de repente ha dicho que él no quiere saber nada con quien quiera romper España, pero el Partido Socialista lleva años tocando la flauta con los secesionistas y siendo cómplice. Por favor, intervenid, no esperéis a que yo me calle o que interrumpidme las veces que queráis. Sí, claro. Bueno, tengo aquí. Perdón. Vamos a ver, sí, de esto yo pienso dos cosas. Por un lado, es verdad, estoy de acuerdo que el gobierno actual se ha comportado de manera pachorrosa, siguiendo con la pachorra conservadora, con el tema catalán, pero es que el Estado español, el gobierno central, desde hace décadas viene consintiendo todo esto. O sea, el nacionalismo catalán al final ha sido una bestia que se ha alimentado desde Madrid, desde los gobiernos centrales, ¿no? Tanto primero Felipe González, luego Aznar, luego Zapatero. O sea, al final era el peaje para seguir gobernando en Madrid, ¿no? Entonces, ya el colmo llegó con Zapatero, porque claro, Felipe González y Aznar tenían aspectos discutibles, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero por otra parte eran gobernantes, eran estadistas. Pero de pronto llegó un personaje como Zapatero, que no sé muy bien de dónde ha salido, que empezó a cometer errores y además de un calibre intelectual mínimo, y él fue el que desencadenó todo cuando dijo lo de que aceptaría cualquier estatut que saliera de Cataluña, ¿no? De Barcelona. Entonces, bueno, eso hizo que la fiera nacionalista se creciera, que dentro de Cataluña se ha producido un proceso de batasunización. Al principio estaba CiU, que representaba a la burguesía catalana, que lo único que hacía pues era intentar medrar mediante la corrupción, el famoso 3%, pero bueno, la sangre no llegaba al río y además nosotros no nos enterábamos. Pero luego ya cuando vino la época de los propios socialistas que consintieron eso, Maragall, Montilla, vino la época de Esquerra y entonces el proceso se ha ido radicalizando cada vez más hasta llegar a la huida hacia adelante de Artur Mas, espoleado por Esquerra y por los otros independentistas. Entonces, un primer culpable, desde luego, los gobiernos centrales, los distintos gobiernos centrales de las últimas décadas. Respecto a la posibilidad de secesión, pues efectivamente es real, es peligrosa, lo que acabas de decir de que muchas de las secesiones que se han producido en los últimos 20 o 30 años pues han terminado siendo sangrientas, y eso sería muy triste y muy inquietante, pero al mismo tiempo la buena noticia, entre comillas, es que en estas elecciones hemos visto que casi la mitad de los catalanes no lo quiere, lo cual deslegitima democráticamente, desde el punto de vista democrático de los votos, a los que quieren la independencia de Cataluña. Y luego hay otro factor muy importante, que es el factor económico. La clase empresarial catalana no parece que esté por la labor, ¿no? De hecho, muchos empresarios ya han dicho que se irían de allí si se produce todo esto. Las encuestas de los empresarios siempre han sido contrarias a la secesión. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? No sé si al final terminará primando en fin, lo que decías antes, el espíritu comercial y económico de los catalanes por encima de esta locura independentista, ¿no? Bueno, si me permites, es que hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo contigo. Bueno, en primer lugar, yo creo que no debemos mezclar, aunque los actores sean los mismos, no debemos mezclar la etapa en la que el nacionalismo ha gobernado en el País Vasco y en Cataluña con su, digamos, con su deriva secesionista. El nacionalismo existe mucho antes de la democracia, ¿eh? Los partidos nacionalistas tienen un siglo de existencia.
y además tienen la capacidad de movilizar al electorado tanto en el País Vasco como en Cataluña, y han gobernado, pues en fin, respetando las reglas democráticas, a veces no tanto, pero en fin, tampoco de manera muy distinta a la que han gobernado los gobernantes en Madrid, porque no confundamos las cosas. Y por tanto, bueno, que es verdad que es en esa experiencia en la que luego se ha sentado el proyecto secesionista, pero yo creo que hay que distinguir las dos cosas. Y bueno, a mí nunca me ha gustado hablar bien de Zapatero porque me pareció un mal presidente del gobierno, pero hay que decir que cuando Ibarretxe presentó su famoso plan, pues al final era el presidente Zapatero y bueno, y el plan se paró en el Congreso de los Diputados presidiendo Zapatero. Lo cierto es que la lucha contra el plan Ibarretxe se desarrolló fundamentalmente bajo la presidencia de Aznar. Y como yo tuve algún papel en ese asunto, pues lo conozco bien. No voy a entrar ahora en detalles pero sí conviene decir que mientras que contra el plan Ibarretxe se desarrolló una acción política e ideológica bastante potente, eso no se ha hecho con respecto al caso catalán. Y claro, no se ha hecho porque, bueno, pues primero porque el movimiento cívico en Cataluña es muy débil, y segundo porque además no ha recibido el menor apoyo en fin, del gobierno nacional, etcétera, y porque además el gobierno de Rajoy no ha tenido el menor interés en este asunto, más allá de, en fin, de hacer creer que el asunto no tenía mucha importancia. Y bueno, y también quiero puntualizarte con respecto a esta idea que ya sé que se ha publicado en todos los periódicos, de que el plebiscito lo han perdido los independentistas. Bueno, yo no estoy seguro de eso. O sea, yo no estoy seguro de que podamos asignar al 52% que no ha votado a las opciones independentistas una oposición al independentismo. Yo creo que son cosas diferentes, porque desde luego en algunos de los partidos que están en ese lado hay una proclividad hacia la independencia, que no la han visto oportuna en este momento, pero hay una proclividad hacia la independencia, y ya veremos si no tenemos sorpresas ahora en la investidura, además, con el apoyo de algún miembro del Parlamento catalán de esos partidos. El Partido Socialista allí está completamente dividido. Y Podemos. Y Podemos. Bueno, o sea, yo quiero ver los hechos antes de hacer esta valoración que me parece demasiado esquemática. No obstante, es que la situación de la época del plan Ibarretxe y de Zapatero y la actual es muy distinta, porque cuando sucedió esto con el País Vasco, el intento de avanzar hacia la secesión del País Vasco en la época de Ibarretxe, bueno, en primer lugar, la sociedad vasca estaba mejor defendida, la sociedad, digo, no los partidos, porque estaba el Foro de Ermua. En Cataluña ha surgido un movimiento cívico parecido de rechazo al secesionismo, que es Sociedad Civil Catalana, pero ha aparecido muy recientemente. Bueno, en el caso del País Vasco había partidos no sé si políticos... es muy parecido, Bueno, algo parecido. En todo caso es un movimiento cívico, pero ha tenido muy poco tiempo para desarrollarse, ¿no? Y además, en el caso del País Vasco, hubo partidos apoyando contra el plan Ibarretxe, y aquí todos han ido a favor de la secesión, y el único partido que se suponía que podía frenar esto, que además estaba en el gobierno, no ha hecho prácticamente nada, y de ahí la subida de Ciudadanos, ¿no? Yo también procedo de una región enferma, como tú, pero discrepo del diagnóstico. Para mí el secesionismo es un estado distinto del nacionalismo. El nacionalismo pasa por distintos estados, y hace 30 años el nacionalismo era Pujol hombre del año en los periódicos nacionales de Madrid. Yo recuerdo la reverencia de los periodistas de Madrid ante Pujol hace 20 años, que a mí me dejaba pasmado. Digo, pero ¿qué le encuentran a este señor? Y eso era nacionalismo, y ahora estamos en otro nacionalismo, en otro grado del nacionalismo, que es el secesionismo. Yo creo que el germen es el mismo, ellos son los mismos,
pero como todo este tipo de movimientos siempre se van radicalizando, no tienen más remedio que ir hacia adelante, y hacia adelante es cada vez más extremos y probablemente cada vez más violentos, ¿no? Yo creo que eso no es así. Yo ya sé que son los mismos, y yo ya sé que en el programa máximo de los partidos nacionalistas está la independencia. Esto en el PNV está ahí, por ejemplo. Pero en este momento el PNV no es secesionista. Es decir, no es verdad que vayan unidireccionalmente hacia el secesionismo. El caso del PNV lo ilustra muy bien. El fracaso de Ibarretxe le supuso al PNV perder el poder. Al final perdió el poder. Y toda su política después de perder el poder ha sido la de buscar la reconstrucción de la hegemonía del nacionalismo, eliminando todos los elementos independentistas. Todos los elementos independentistas, digamos, dentro de la política o del programa político inmediato. Yo ya sé que el PNV tiene 2 días al año en los cuales, proclama que quiere la independencia y todo este tipo de cosas, que son el día del domingo de resurrección y luego el día del partido en el mes de septiembre, ¿eh? Pero ¿qué quieres que te diga? A mí que un partido sea proindependentista 2 días al año y el resto no, pues me parece, bueno, me parece que puede ser aceptable, porque además, bueno, se mueve dentro de las reglas del juego, etcétera, etcétera. El problema del nacionalismo catalán es que no ha sabido salir de la trampa en la que le metió la parte más radical del nacionalismo, que era Esquerra Republicana. Ya veremos qué ocurre en el futuro, pero en fin, yo creo que conviene tener en cuenta este tipo de matices, porque, vamos a ver, nos guste o no nos guste, tenemos que convivir con los nacionalistas, ¿eh? Yo además, como tengo un hermano que es nacionalista y además es independentista, pues no me cuesta nada convivir con ellos. Es más, tengo una relación magnífica con mi hermano, o sea, en fin, nos llevamos muy bien. Le he escrito ahora un libro y se lo he mandado y tal, y cuando lo termine de leer, pues me dirá, hombre, esto que dices, claro, tienes razón, pero a mí me gusta la independencia. Bueno, pues vale, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa llevar el asunto independentista hasta el extremo, que es a lo que nos ha conducido Artur Mas. Yo le daría la enhorabuena a Miquel Buesa y a su hermano, porque quiero decir que está muy bien, pero hay muchas familias, por ejemplo, en el País Vasco y en Cataluña, que ya no se hablan. Bueno, esto es un fenómeno curioso sociológico, o sea, al final el nacionalismo ha conseguido romper familias, ¿no? Entonces no se hablan o prefieren no hablar de estos temas porque si no sería muy violento, prefieren hablar de pájaros y flores o no hablar de nada. Quiero decir que al final es curioso cómo el nacionalismo ha terminado invadiendo la vida privada, ¿no? En ese sentido, en mi opinión, el nacionalismo es una forma de totalitarismo, ¿no? Al final de convertir la nación en un absoluto y por tanto termina envenenando a la sociedad. Otra cosa que sí quería decir es que yo tengo la duda de si el nacionalismo catalán, no lo sé, realmente lo que ha querido históricamente ha sido la independencia o la pela. Digo lo de la pela a juzgar por los casos de corrupción, del puyolismo, bueno, los hemos estado viendo. O sea, al final era un tema de dinero. O sea, al final el nacionalismo eran las bolsas de dinero que iban hacia Andorra. Al final era el enriquecimiento personal de una familia políticos, y de los que le rodeaban. No para la gente. Bueno, pero quiero decir que al final eso deja en evidencia los objetivos idealistas y maravillosos del nacionalismo. Al final era todo puro dinero, puro interés. Yo creo que hay las dos cosas, desde luego. O sea, por supuesto que, sobre todo en Cataluña, especialmente en Cataluña, la corrupción pues era un elemento fundamental de todo este sistema. Pero yo creo que sí que hay un elemento de idealismo o de ideas o de planteamientos que quieren desarrollar y que quieren imponer en la región catalana o en el País Vasco. Y yo lo que quería decir fundamentalmente es que bueno, Miguel es de Barcelona, Miguel Vidal, Miquel es guipuzcoano. No, bilbaíno. por favor. Yo soy de Guernica. Ah, vale. Perdón. No sé por qué. Mi familia es que, bueno, mi padre es de San Sebastián y yo pensaba que todo lo bueno venía de Guipúzcoa. Pero bueno, conozco los dos. Yo tengo bastantes amigos, gracias a Dios, catalanes de Barcelona, y yo he visto algo, y de otras
mi suegra es de Lérida. Bueno, en Cataluña yo he visto algo que no he visto en el País Vasco, y es, o sea, en el País Vasco los que creen en la unidad de España y se sienten vascos y españoles, bueno, de alguna forma se atreven a decirlo en público, aun a riesgo de su vida en algunos casos, pero digamos que ha habido una resistencia frente a ese intento totalitario que era el nacionalismo. En Cataluña, yo cuando he hablado con gente, votantes del Partido Popular tradicionales, gente que, en fin, que se identifica con España y que le parece que el nacionalismo está haciendo mucho daño, bueno, pues en público no se atrevían a dar ningún testimonio. Curiosamente, sin que hubiera terrorismo, sin embargo, en público no se atrevían a dar un testimonio a favor de la unidad de España y de defender determinadas cuestiones, ¿no? Entonces yo no sé por qué en Cataluña, en fin, he visto menos libertad que en el País Vasco. Bueno, yo realmente de Cataluña no sé gran cosa, pero yo sí sé de mi familia. Mira, en estos últimos años, porque ha sido un proyecto editorial que ha tardado varios años, se han publicado 3 libros sobre la provincia de Álava y la política en la provincia de Álava. Uno trata sobre las derechas, otro sobre las izquierdas y otro sobre los nacionalistas. Si vas al índice onomástico, verás mi apellido en los 3 libros. Porque justamente en mi familia... Bueno, a ver, ahora. ¿Qué le voy a hacer? En mi familia... pues han convivido todas las tendencias políticas habidas y por haber, todas. Yo he tenido, entre mis tíos, en la época de la Guerra Civil, pues los había nacionalistas, por ejemplo, había algún dirigente de Acción Nacionalista Vasca, los había del Partido Republicanos, los había franquistas, etcétera, había de todo, y eran capaces de convivir entre ellos, y eso por lo menos lo hemos aprendido sus hijos. Entonces, es que yo creo que hay que distinguir claramente la política de las relaciones personales. Y bueno, yo lamento que haya gente que no sea capaz de distinguir eso, pero en fin, me parece que es un elemento muy, muy importante. Y por lo menos en lo que ha sido la experiencia de mi familia, pues realmente creo que nunca hemos tenido ningún... Bueno, hasta tuve un tío carlista. O sea, bueno, sí era excepcional porque mi abuelo era liberal, y ya sabes que digamos, la controversia entre carlistas y liberales en el País Vasco pues tiene una... En fin, de hecho, mi tatarabuelo fue expulsado de La Guardia cuando era alcalde liberal de La Guardia por los carlistas, que le quemaron su fábrica de chocolates y tal. Bueno, bien. Pues todo eso ha existido. Y en el País Vasco, además, existe en casi todas las familias, sí. Porque realmente la pluralidad política que hay en el País Vasco es que no es una cuestión de que haya familias que son de esto o de lo otro, no, es que en la misma familia hay de todo. Y bueno, pues hemos conseguido llevarnos bien. Vamos a ver más consecuencias de las elecciones catalanas. Ayer, perdonadme, Rajoy decía que el adversario del Partido Popular sigue siendo el PSOE. Yo, cuando lo he leído el contenido, las ganas de reírme, pero me gustaría saber qué opináis. ¿El adversario del Partido Popular sigue siendo el PSOE? ¿O el PSOE sigue siendo el adversario del Partido Popular? Empiezo yo, que tengo el micrófono. A día de hoy el escenario, y ya lo adelantó el expresidente del Gobierno Aznar ayer, está muy crudo para el Partido Popular, ¿no? Tras las elecciones catalanas, el Partido Popular ha quedado en una situación de desventaja. A mí me gusta mucho hablar de Cataluña y remontarnos a la historia, ¿no? Pero creo que también, y ahí vamos a intentar en Actual siempre mirar al futuro, ¿no? Dar una respuesta a nuestros lectores de lo que va a ocurrir, porque realmente yo creo que a mucha parte de la sociedad española y de la propia catalana lo que le importa es que le hagas un análisis a futuro, ¿no? La historia la podemos conocer más o menos, pero ver lo que va a pasar. Y desgraciadamente lo que va a pasar es que tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina en el mes de diciembre y me da la sensación que los partidos políticos hasta entonces no van a mover ficha. No se va a llegar a un acuerdo, la investidura además está muy complicada, ahora veremos un poquito y escudriñaremos sobre esto. Pero, por cierto, hoy fuentes del Congreso de los Diputados me han vuelto a insistir en que la fecha de las próximas elecciones será el 13, pese a todo lo que ha dicho
Rajoy, el 13 de diciembre. No el 20, que Rajoy parece que sigue manteniendo muy cerrado su cuaderno, no sabemos si es azul o verde, el de Rajoy, amarillo o rojo, pero parece que va a ser en el 13, ¿no? ¿Qué va a pasar? A mí me preocupa ese tema. Entonces, bueno, división y bipartidismo, pues ya se está hablando, bueno, Ciudadanos hoy ha dicho que va a acabar con el bipartidismo en España, ¿no? El PP, como comentaba, tiene un panorama bastante complicado y lo tenía ya de antemano y recientemente hemos estado hablando en Hazte dando la victoria del Partido Popular. Yo no estoy de acuerdo con esta percepción de mi presidente. Ahora él comentará sus argumentos para decir que el Partido Popular será el próximo ganador de las elecciones. A mí me da la sensación que, si bien no en votos, la llave de gobierno la tiene el Partido Socialista. Y quizá, no sé, a lo mejor es aventurarme demasiado. Rajoy en este momento, 2 días después de las elecciones, se está alegrando de estas circunstancias porque desde luego tiene complicadísimo, es una broma. Lo tiene muy complicado para gobernar, lo tiene complicado por toda la situación que se le avecina, ¿no? En cuanto a los valores que defendemos, por supuesto, pero la situación de Cataluña no ha movido ficha. Nosotros en Hazte Oír hicimos una alerta preguntándole precisamente al presidente del Gobierno qué es lo que iba a hacer después de este domingo. No nos ha dado ninguna respuesta en ningún momento. Los manejes de fichas en este juego del ajedrez han sido muy tibios por parte del presidente del Gobierno. Yo creo que la sociedad española y el 50% de la ciudadanía catalana le está reclamando una acción, le está reclamando saber verdaderamente en qué derroteros nos movemos. Si el presidente del Gobierno, que no parece tener ninguna intención de dar la cara en este sentido, no hace nada y no la da, desde luego va a ser uno de los puntos por los que va a perder votos. Y realmente aquí, recogiendo los partidos como Ciudadanos, que también tendrá mucho que decir en esta ruptura del bipartidismo que proponías, tendrán esa posibilidad de llave de gobierno. Bueno, yo quiero aportar algún dato más. Me hace gracia lo de Rajoy, básicamente porque si su rival es el PSOE, al menos en Cataluña, serán rivales en la insignificancia ya, porque a este paso, en las próximas elecciones, dejarán de tener representación. El PP eran 11, si no me equivoco, el PSC 16. ¿No? Entonces, el problema que veo en los grandes partidos es que la autocrítica no existe realmente. No se dan cuenta que Ciudadanos les ha pasado por la izquierda y por la derecha y que les puede pasar también en las próximas elecciones generales, simplemente porque muchos votantes no ven que ni en el PP ni en el PSOE sabe claro. Entonces llega un partido como Ciudadanos, con sus defectos, con sus virtudes, pero habla claro. Llega Podemos con sus grandes defectos, también con sus virtudes de diagnóstico, y habla claro. Y la gente se empieza a agarrar a esto. Entonces hay un desencanto con los grandes partidos que viene de que no te hablan claro, no sabes por dónde van a venir los tiros, y les pasa esto. En Cataluña ha pasado. Ciudadanos ha tenido un mensaje claro de la unidad de España, sin miedo, 25 diputados. Mientras tanto, los grandes partidos pues se siguen mirando la guerra entre ellos. Y con respecto a las elecciones generales, pues hombre, el panorama para un periodista es interesante, porque es complejo. Yo creo que el PP ganará, pero no gobernará. Dependerá un poco con Ciudadanos, si Ciudadanos quiere dar el apoyo, si Rajoy también empieza a echar para atrás y deja de ver y a criticar a Ciudadanos como ese enemigo. Y luego si el PSOE también está dispuesto a jugársela y a pactar con Podemos, si le interesa o no, si Podemos puede quitar, si pactan con ellos que Podemos empiece a robarles más votantes. No sé, yo lo veo complicado pero interesante, pero está claro que el PP tiene que empezar a preocuparse que realmente los que son sus rivales son los que pueden romper España, que las CUP tengan esa representación en Cataluña, que es Bildu, son proetarras, pues que tengan que... Pues eso es lo que tiene que preocuparles. Bueno, vamos a ver, estoy un poco aquí de Pepito Grillo, pero vamos a ver. Yo dedico un capítulo de mi libro a este asunto, por cierto. El bipartidismo es una característica estructural del sistema electoral español. Por tanto, el bipartidismo no va a desaparecer. Nuestro sistema electoral produce 2 partidos principales y luego otros más. En lo que es la experiencia histórica, esos otros más siempre han tenido
en fin, una participación en el Congreso de los Diputados bastante reducida. La causa de esto está en el hecho de que la circunscripción es la provincia. Por eso, para gobernar en España hay que ganar las elecciones en Soria. En Soria, no hay que ganarlas, bueno, hay que ganarlas en otros sitios también, claro, pero el que no gana en Soria no gobierna. Y en Soria solo caben 2 partidos, y lo mismo ocurre en otras 27 circunscripciones, donde solo entran 2 partidos, con la única excepción de la provincia de Álava y la provincia de Navarra, que, en fin, dada su enorme fragmentación electoral, acaban admitiendo para 4 diputados 4 partidos que se reparten el electorado al 25%. Si no hay ese reparto, solo entran 2. Esto es así, se guste o no guste. Claro, de momento los partidos han sido, bueno, en estos últimos años, el Partido Socialista y el Partido Popular. Podrían ser sustituidos, pero si no son sustituidos, cualquiera que esté en el cotarro político estará en una posición secundaria, muy secundaria. Yo hice una simulación de cuáles podrían ser los resultados electorales, extrapolando los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. Y bueno, pues salía un Congreso de los Diputados enormemente fragmentado, pero los 2 primeros, o sea, el Partido Popular y el Partido Socialista, tenían 250 diputados, quedaban otros 100, cosa que no ha ocurrido nunca, otros 100 a repartir, ya no me acuerdo si eran entre 12 o 13 partidos adicionales. Claro, esto quiere decir que el segundo, tú decías, el PP ganará las elecciones pero no gobernará, pero es que el problema es que el que quede segundo tendrá que formar una coalición de 7, 8 o 9 partidos, y eso es ingobernable. No digo que no se pueda hacer, pero a mí me hace sospechar que esa hipótesis es muy poco probable, muy poco probable. Entonces, creo que lo más probable es que la próxima legislatura se resuelva con, probablemente ganará el PP, al menos de momento está el primero en las encuestas, formará un gobierno muy debilitado por la posibilidad de que se formen coaliciones en el Congreso para tumbarle sus proyectos de ley, etcétera, etcétera. O sea, entraremos en un periodo de gran inestabilidad. Pero el bipartidismo no va a desaparecer. No va a desaparecer, porque para eso tenemos que cambiar la Constitución, porque el sistema electoral está regulado en la Constitución. Y o hay un cambio constitucional o no hay cambio del sistema electoral. Sí, yo esto, efectivamente estoy bastante de acuerdo con lo que dice Miquel Buesa, y yo creo que efectivamente el motivo fundamental es el régimen electoral. El régimen electoral que se estableció a la salida de una dictadura, después de un proceso constituyente, y donde yo creo que los que estaban entonces en política pues decidieron, de alguna forma, ellos, yo creo que no se terminaban de fiar de la gente, de lo que pudiera hacer la gente, y entonces en vez de devolver el poder al pueblo, yo creo que se lo queda, antes el poder estaba en un dictador, en una persona, pues el poder pasa a estar en las cabezas de los 2 principales partidos y también de los nacionalistas, pero siempre de forma secundaria. Yo creo que el régimen electoral fundamentalmente beneficia a los 2 partidos primeros. En su momento pues era la UCD y luego fue la Alianza Popular, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y luego hay otro beneficiado secundario que son los partidos nacionalistas, que muchas veces sirven de bisagra. Pero bueno, a mí me parece que eso no debería de cambiar, ¿o no? Hay otro elemento que efectivamente podría producir un cambio brusco y a lo mejor sustituir a alguno de esos 2 primeros partidos, que es la corrupción, que es o sea, después de tantos años con políticos que han ignorado al votante, que han ignorado al ciudadano, que han hecho... En fin, pues llega un momento en que la gente se cansa, y por eso el éxito inicialmente de Podemos, todavía las encuestas le dan más votos a Podemos que a Ciudadanos, y luego a continuación de Ciudadanos. Entonces, claro, ese es el elemento. ¿Hasta qué punto? Yo creo que todavía Rajoy y sus asesores piensan que van a poder salvar la cara, que el régimen electoral todavía les blinda frente a estas nuevas fuerzas emergentes,
pero todo está por ver. Yo creo que en las siguientes, desde luego, el Partido Popular será el número 1, número 2 será el Partido Socialista, número 3 probablemente Podemos, número 4 probablemente Ciudadanos. Y bueno, y todavía lo que está por ver es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y si hay muy poquita diferencia sí que habría un pacto del Partido Socialista con Podemos o incluso con Ciudadanos. Bueno, ahí todo está por ver, pero el sistema se está tambaleando. Hoy por hoy yo creo que tiene suficientes bases como para aguantar estas próximas generales, pero desde luego se abre un panorama que yo creo que va a ser también muy interesante desde el punto de vista del periodismo y desde el punto de vista del ciudadano, y también muy preocupante, porque, en fin, una coalición de PSOE con Podemos pues me preocupa mucho, pero también me preocupa una derecha o un centro derecha que se ha desfigurado y que ya no defiende unas ideas y que está, en fin, bueno, ya no que oculta sus siglas por todo el problema de la corrupción y que no tiene una identidad clara, ¿no? Que ha perdido la identidad que tenía, bueno, en fin. Si me permites, te voy a hacer una... Yo ya veo que he acertado con mi libro, porque también tengo un capítulo dedicado a la corrupción. Vamos a ver. Mirad, la corrupción no tiene efectos electorales. Hasta ahora. No, hasta ahora. No, es que, mira, lo que no ha ocurrido en el pasado no tenemos por qué pensar que va a ocurrir en el futuro. Porque aquí en España hemos tenido episodios de corrupción mucho más importantes que los que ha habido en estos últimos años. Pero la sociedad no estaba tan empobrecida. Bueno, como sí, ahora. la sociedad. Si ha cambiado la sociedad. Vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que las élites intelectuales de las que tú formas parte tendemos a pensar que estos asuntos que nos escandalizan, porque la basura la tocamos ya por todas partes, pues van a inducir a la gente a comportamientos electorales distintos. Todos los estudios que tenemos sobre esto, y hay unos cuantos, señalan que los efectos son mínimos. Pero mínimos, que estamos hablando de efectos de a veces del 1, del 2%, es decir, efectos que realmente no tienen influencia. Es más, algunos estudios señalan que la corrupción favorece al PP. O sea, que los políticos corruptos del PP resultan más votados cuando son corruptos. Mientras que en los del PSOE ocurre lo contrario. Claro, ese más o ese menos de voto está metido en una banda del más menos 2%, o sea que realmente es insignificante. Pero Rajoy se dedica a ver cómo mangar. no, por eso es por lo que Rajoy, cuando hay mucho guirigay en los medios de comunicación sobre esto, saca unas medidas que no sirven para nada, pero eso sí, dice, hoy voy a hacer esto, lo otro, y los partidos, y vamos a hacer un control y no sé qué. Bueno, vamos a hacer o no lo vamos a hacer, ya se verá, porque sabe, vamos a ver, si fuera en serio contra la corrupción, lo que haría es expulsar de su partido a los corruptos, pero eso no lo ha hecho. Pero no lo ha hecho él, ni el PSOE, ni nadie. O sea, y claro, como la corrupción, porque tú has dicho antes que en Cataluña había mucha corrupción. En Cataluña hay la misma corrupción que en el resto de España. Si nosotros tomamos el índice de casos de corrupción, personas imputadas, o, en fin, cualquier indicador que tengamos de la corrupción, por cada 1.000.000 de votantes, todos los partidos, menos el partido de Gil, el Grupo Independiente Liberal, y el de la María Antonia Munar y el Partido Andalucista, que esos son organizaciones delictivas directamente, todos los demás partidos tienen el mismo nivel de corrupción. La corrupción depende del poder político, no depende de otra cosa. Entonces, la corrupción lamentablemente va a existir. Y los ciudadanos no hacemos nada en contra de la corrupción. No echamos a los políticos corruptos porque seguimos votándoles. Y esto lamentablemente pasa en España y en otros países del mundo. Una cosa, Miquel, entonces el factor que influye en las elecciones es la economía, es el paro, o el factor que influye no es la corrupción, sino la economía, o hay otro. Bueno, puede ser el paro y pueden ser también las ideas. O sea, hay gente, sí, claro, porque hay gente que vota. Vamos a ver, la mayor parte de los electores votan siempre al mismo partido. Al mismo. Y luego tenemos, pues, en España 2 o 3 millones de electores
que vamos transitando de un partido a otro según las circunstancias. Y esos son los electores que al final le dan el poder al que acaba gobernando. O sea, bueno, sí, yo creo que hay gente que es fiel, bueno, cree que un partido pues reúne las ideas que a él le satisfacen o tal. Yo como no tengo partido y no tengo, o sea, no tengo ideas, pero no me satisface ningún partido, pues por eso voy deambulando de un lado para otro, pero esto es poco frecuente. Por cierto, Alfonso, nos acompañan esta noche muchas personas aquí y también a través de internet. Yo no sé si usted lo está viendo a través del canal de YouTube de Hazte Oír o a través de la página de Hazte Oír. En todo caso, van llegando preguntas, también preguntas de las personas que nos acompañan aquí. Alfonso, y una persona de las que están en la sala ahora, Luis, pregunta, dice: El Confidencial apoya al PP, hablando de partidos, El Mundo a Ciudadanos, el plural oscila entre Podemos y el PSOE. ¿Cuál será el partido de Actual? ¿Con cuál se siente más cercano? Bueno, Actual, confiese, no se siente cercano a ningún partido. ¿Cómo que no? No, por lo que estamos hablando aquí. O sea, al final, esto es una merienda de negros. No sé si ustedes concluyen lo mismo, ¿no? Esto es una merienda de negros. O sea, al final todo es un gran acuerdo entre una serie de poderosos que se reparten el bacalao, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es defender los valores de la civilización, nada más y nada menos. Así de modestos somos, así de ambiciosos, que son la familia, la vida, la libertad religiosa, la libertad de educación, un tema también muy importante, y que ha sido sistemáticamente machacado durante las últimas décadas, sobre todo con el PSOE, pero el PP tampoco ha hecho demasiado, ¿no?, por cambiar ese estado de cosas. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a defender. Entonces, hombre, las cosas buenas, entre comillas, que hagan los partidos las aplaudiremos, las cosas malas las criticaremos y lo que intenten esconder lo denunciaremos, ¿no? O sea, esa sería nuestra posición. En la página de Hazte Oír tiene usted un poquito más abajo una campaña a la que se puede sumar, una campaña de apoyo a las personas que están siendo perseguidas, masacradas en Oriente Próximo. Sabe que acabamos de llegar hace un par de semanas, llegamos de Irak, y hoy precisamente el Congreso ha cerrado un acuerdo de prácticamente todos los partidos para asignar la inmensa cantidad de 200 millones de euros durante todo el año próximo para acoger refugiados. Si usted está interesado en acoger refugiados, en ayudar a estas personas, puede sumarse a una alerta que está en la página de hazteoir.org. Si usted está en condiciones de, por ejemplo, acoger en su casa a refugiados, hay muchas personas que se han dirigido a nosotros preguntándonos y interesándose por este asunto. Bien, usted entra en esa alerta y nosotros le ponemos en contacto con la organización que está gestionando la llegada de los refugiados a España. 200 millones de euros para atender a los refugiados que lleguen a España en el año 16, en el año próximo. Yo no sé si las ayudas serán para los refugiados de verdad, o como suele suceder en la Unión Europea, para establecer sistemas de vigilancia para que no crucen el estrecho, o para, en todo caso, somos el país de la Unión Europea que menos concesiones de asilo tramita al cabo del año. ¿Eso es bueno, malo? ¿Qué piensa Actual del problema de los refugiados? ¿Cómo va a tratar el problema de los refugiados? Bueno, ese es un tema muy complejo, que lo estamos estudiando. Digo que lo estamos estudiando porque las cosas a lo mejor no son como parecen. Las cosas a lo mejor no son como parecen. O sea, por un lado, es evidente que a los refugiados hay que acogerles más libres, y las organizaciones de Hazte Oír han hecho un esfuerzo tremendo por socorrer a los cristianos perseguidos, a los perseguidos de los países de Oriente Medio. Es un deber de conciencia, un deber moral acoger a los refugiados, pero claro, la avalancha de las últimas semanas es una avalancha francamente sospechosa. Francamente sospechosa. Ya digo que lo estamos estudiando, es un tema complejo. Estamos hablando con analistas. Actual va a tener analistas de política internacional, firmas muy reconocidas, como por ejemplo José Carlos Rodríguez, Carlos Esteban y otras. Gabriela Bustelo, por ejemplo, es otra analista veterana que conoce muy bien estos temas, y vamos a intentar estudiarlo, porque ya digo que esta oleada es muy sospechosa. Es una oleada que se produce en pocas semanas.
se produce 3 años después de que empezara la guerra de Siria, ¿no? ¿Por qué ahora y no hace 3 años, ¿no? Que es cuando comenzó el conflicto? Los refugiados sirios llegan hasta Alemania, cuando estaban en Turquía, o sea, como si Alemania tuviera frontera con Siria, que yo sepa, Alemania no tiene frontera con Siria, ¿cómo es que llegan hasta allí, ¿no? Luego hay datos que hay que estudiar, hay que analizar, por ejemplo, ese dato del ACNUR, que ha dicho que el porcentaje de niños y mujeres es muy bajo, me parece que era un 12%, ¿no? Con lo cual significa que la gran mayoría son adultos jóvenes, ¿no? O sea, en edad de merecer y de otras muchas cosas, ¿no? Eso es muy peligroso, ¿no? Y luego hay más datos todavía. También sabemos que en Siria el Estado Islámico robó un montón de pasaportes en blanco, creo que eran 4.000 pasaportes en blanco, y desaparecieron, ¿no? ¿Qué puede significar eso? Eso puede significar que haya refugiados, o sea, que haya islamistas y yihadistas que ahora mismo estén dentro de Europa con la apariencia de refugiados, ¿no? Dispuestos a todo, ¿no? Bueno, esos ya estaban aquí. Bueno, ya estaban aquí, pero ahora hay más. De hecho, en este país, cada mes, el ministro del Interior aparece en los telediarios diciendo hemos pillado 15, hemos pillado 20. Sí. Gracias a Dios. Y no creo que tengan muchos problemas para entrar, ni para seguir aquí, ni aquí, ni en ningún otro país europeo. De hecho, todos los atentados que se producen en Europa los producen europeos. Claro, musulmanes, pero europeos. Efectivamente. Allí en Irak, las familias con las que estuvimos conviviendo 2 semanas, eran 43 familias que vivían en un monasterio, cristianos del norte de Irak. Su pueblo había sido invadido por ISIS y estaban en la parte oriental de Irak, en el Kurdistán. Y allí la inmensa mayoría de las familias con las que hablábamos no querían venirse a Europa, sino que querían volver a su pueblo. Y lo que pedían a Occidente y lo que pedían al gobierno de Irak, de Bagdad, y lo que pedían al gobierno del Kurdistán era que acabaran con ISIS, o por lo menos que le expulsaran, para poder volver a su casa. Es verdad que había alguna familia, una minoría, recuerdo una familia, hubo 3 o 3 familias que querían venirse a Europa, que decían que si volvían a su pueblo no sabía si ISIS o los terroristas o los islamistas radicales iban a volver y les iban a volver a expulsar de su casa o les iban a matar. Digamos que tenían ese miedo y que sí que les gustaría, decían, pero no sabían cómo, ni venir a Europa occidental o a Estados Unidos o a cualquier otro país, ¿no? Bueno, yo creo que esos refugiados verdaderos, esa gente que realmente pues ha sido perseguida, ha sido expulsada de su casa por ser creyente, por creer en este caso en una religión, en el cristianismo, pues que puedan ser acogidos en países como España, me parece muy adecuado, con los controles que haga falta, pero el problema es que muchas veces el gobierno español rechaza todos los visados que tengan que ver con personas que han sido desplazadas por ISIS. Y bueno, y efectivamente el cupo más pequeño de refugiados, me parece, de toda Europa, o más limitado, es el español en comparación con otros países. Entonces, por supuesto que sí que hay que hacer una revisión y asegurarnos que las personas que vengan sean verdaderamente refugiados, que merezcan este asilo, pero claro, cualquier persona que sea perseguida por causa de su religión o de sus ideas políticas o de su ideología, eso es un refugiado. Y esas personas yo creo que deberíamos de no solamente de admitirlas, sino de atenderlas y de ayudarlas para que puedan seguir con su vida aquí. Son familias que tienen sus hijos y que ahora viven en unas condiciones que no son las óptimas. En Hazte Oír seguimos trabajando por Asia Bibi, no podemos todavía dar muchas noticias, estamos a la espera de la decisión definitiva del Tribunal Supremo y estamos ya casi al 90% en disposición de viajar en cualquier momento a Pakistán, si es necesario, y si al final Asia Bibi consigue la libertad y quiere venir a España, como al parecer así es. Y además, pues en el boletín que publicamos este trimestre y en un próximo envío de correo electrónico contamos la historia de alguna persona, de algún refugiado que está aquí, que está en esta casa, que está en Hazte Oír. Eso lo recibirá usted por correo electrónico en los próximos días. Hablamos brevemente de Cristina Cifuentes. Casi te dejo a ti, Ignacio. La Comunidad de Madrid ha presentado 2 anteproyectos de ley. Creíamos que habíamos terminado con Zapatero, pero no. Uno se llama Ley de Protección contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Esto es muy como las leyes de Zapatero, que eran larguísimas y siempre introducían los términos orientación sexual e identidad de género. Y la otra ley, el otro anteproyecto de ley que ha aprobado la señora Cifuentes se llama Ley de Identidad de Género. Y consiste básicamente en 3 cosas. La promoción de la ideología de género en centros educativos públicos y privados, obligatoria. Proporcionar servicios de, comillas, transexualización de los niños y garantizar la existencia de unidades de transexualidad que atenderán en los colegios y definirán un protocolo de intervención con los niños. Yo no sé muy bien lo que es, pero lo de transexualización de los niños me parece, bueno, lo llaman de los menores, me parece un poquito, como que huele mal, ¿no? Y el tercer punto, así más destacable, es que establece la posibilidad de suministrar inhibidores hormonales, que tampoco sé lo que es, pero no me gusta, inhibidores hormonales a los niños como paso previo al, comillas, proceso transexualizador. En ACOIR tiene usted una alerta para decirle a la señora Cifuentes que el proceso transexualizador, los inhibidores hormonales y la transexualización de los niños puede meterla en el cajón de su despacho o... Pues me temo que no la va a meter en el cajón. Efectivamente, han anunciado, el gobierno regional, la presidenta Cristina Cifuentes, ha anunciado que se han aprobado esos 2 anteproyectos de ley. No están publicados, no están accesibles, por lo tanto no conocemos los contenidos, pero sí que se ha hecho público algo del contenido, que es lo que has estado contando. Y bueno, al final, sobre todo la primera ley, que tenía ese nombre tan largo, es muy parecida a la Ley de Igualdad de Trato, ese es el nombre abreviado, que quiso aprobar Rodríguez Zapatero y que no le dio tiempo a aprobar. Es una ley en la que, con independencia de la cuestión de la transexualización, que esa es la segunda ley, pero en esa primera ley lo que quiere fundamentalmente es penalizar a las personas que no compartamos los dogmas del lobby homosexual o del lobby transexual, es decir, las personas que digamos que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que 2 mujeres o 2 hombres no pueden constituir matrimonio, pues estaríamos fuera de la ley y podemos, creo que prevé una multa de hasta de 45.000 euros. Sí, o el comerciante que se niegue a, bueno, como ya ha sucedido, que se niegue a celebrar una... O el funcionario público, como esta mujer americana, que se niega a firmar una licencia de matrimonio para una pareja de homosexuales, bueno, pues que ha sido metida, ha entrado en la cárcel, estuvo varios días en la cárcel, finalmente salió, y bueno, pues es desde luego que es algo muy peligroso, ¿no? Yo creo que es, bueno, lo anunciaron el día que se aprobó el matrimonio homosexual aquí en España, los 2 ámbitos en los que el lobby homosexual dijo que quería dar el siguiente paso era el ámbito educativo, es decir, transmitir todas sus ideas a los niños, cuanto más pequeños mejor, y el segundo es el de la criminalización, el de la penalización de las personas que no tragamos y los que no aceptamos pues todas las cosas que nos quieren imponer. Entonces, a mí me parece muy preocupado. Es un gobierno del Partido Popular, de Cristina Cifuentes, aquí en Madrid, y bueno, pues en fin, la ideología de género no está solo presente en la izquierda en España, sino el partido que hasta hace poco representaba al centro derecha. Cada vez hay más personas que, en fin, que aceptan esta ideología, la ideología de género, y que la quieren imponer a través de las leyes. Contando, si te parece que esas no deberían ser las actividades de un gobierno de todos, te invito a firmar esa alerta. Miquel, la pachorra conservadora editorial... La esfera de los libros. La esfera de los libros, y se puede comprar en todos los comercios del ramo. Bueno, y está especialmente recomendado por ACOIR para que usted se entere bien de lo que está sucediendo en España desde hace 4 años. Muchísimas gracias, Miquel. ¿Te tendremos más veces por aquí? Bueno, sí, lo intentaremos con todas las fuerzas. Muchas gracias. Alfonso, mucha suerte, quedan horas. Quería decir una cosa simplemente de lo de, si me permites, la claro, ideología de género. Me he acordado de una historia muy curiosa, a lo mejor alguien la conoce, de un personaje soviético que se llamaba Lysenko. No sé si alguien conoce la historia de Lysenko. Bueno, pues Lysenko era un científico genético ruso de los años 20-30, se llamaba Trofim Denisovich Lysenko. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues Lysenko resulta que es un científico que no tenía ningún fundamento, porque lo que quería era demostrar que la teoría cromosómica de genética es una desviación fascista de la genética. Entonces él elaboró una teoría comunista
sobre pues el desarrollo genético de las plantas. Entonces él, por ejemplo, decía que se producía la transformación espontánea de trigo en centeno, de pino en abeto, y a este procedimiento lo llamaba vernalización. Bueno, pues esto que estamos oyendo, que todos, en fin, nos morimos de risa al oírlo, fue elevado a doctrina oficial por el régimen de Stalin. Doctrina oficial. ¿Por qué? ¿Porque era una doctrina científicamente estable? No, porque era la forma de contrarrestar a la ciencia occidental y porque ellos consideraban que frente a la ciencia burguesa necesitaban desarrollar una ciencia agrícola comunista. Bueno, pues este Lysenko fue recibido por Stalin. Stalin presidió el discurso de Lysenko de entrada en la Academia de Ciencias Agrícolas en el año 1948, y a continuación todo aquel científico ruso que discrepara de esta teoría absurda fue deportado, encarcelado, multado y fusilado. O sea, esto lo pueden ver en cualquier enciclopedia, en internet, la historia de Lysenko. No sé por qué, pero al oírlo de Cifuentes, por asociación de ideas, no sé, me he acordado, ¿no? Simplemente. Muy bien, pues mucha suerte con Actual. Mañana por la noche ya se podrá acceder. www.actual.com. Sí. Mucha suerte, compañeros. Gracias, Miquel. Buenas noches. Dentro de 15 días volvemos. Hasta luego.